Buenos días, jóvenes estudiantes de la institución educativa privada Pedro Nolasco. Les saluda el profesor Luis Urbina Cara, a cargo de la asignatura de Historia. En esta oportunidad vamos a tocar el tema del despotismo ilustrado. Y dentro de los objetivos específicos del tema, probablemente pues, se encuentra que conoce por qué los monarcas absolutos adoptaron las ideas de la Ilustración. Asimismo, la diferencia entre un monarca absoluto, ¿no? De un déspota ilustrado. Asimismo, también reconoce la influencia de esta corriente en América. Bien, visto esto, vamos a ver entonces qué cosa es el despotismo ilustrado. El despotismo ilustrado es un concepto político que surge en Europa de la segunda mitad del siglo XVIII y se marca dentro de las monarquías absolutas y pertenece a los sistemas de gobierno del antiguo régimen europeo, pero incluyendo las ideas filosóficas de la Ilustración, según las cuales las decisiones humanas son guiadas por la razón. Una parte de los soberanos europeos desarrollaron en mayor o mejor medida esta forma de gobernar, utilizando su indiscutible supremacía como herramienta para incentivar la cultura y la mejora de las condiciones de vida de sus súbditos. ¿Y cuáles eran las limitaciones del despotismo ilustrado? Las limitaciones del despotismo ilustrado fueron evidentes. Obtuvo relativos éxitos en los campos administrativo, educativo y económico. Sin embargo, fracasó en el social, ya que sus promotores no fueron partidarios de acometer reformas en profundidad que pudiesen alterar las viejas estructuras del antiguo régimen. Este fracaso abrió el camino a posiciones más radicales. A la postre, el intento de modernización del absolutismo se vio frustrado por las revoluciones burguesas, hecho al que se había anticipado Inglaterra en el siglo XVII, tras el establecimiento de la monarquía parlamentaria. Este modelo se expandió por Europa, con principal incidencia en Rusia, en Austria, en Prusia, en España o Francia. ¿Y cuáles son las características del despotismo ilustrado? El despotismo ilustrado recogía la esencia del antiguo régimen, o sea, la monarquía absoluta. Bajo este sistema político, el monarca ostentaba la soberanía absoluta del Estado. De tal forma, no existían constituciones. Los derechos eran gracias otorgadas por los soberanos, los cuales no encontraban límites al ejercicio del poder, que era absoluto e indivisible. No obstante, el despotismo ilustrado apreció el interés de llevar a cabo reformas en la línea marcada por los filósofos ilustrados. Se aceptó la idea de que la razón humana era un elemento clave para el desarrollo social, cultural y económico. Además, se afirmaba que la racionalidad era la base de las decisiones tomadas por los seres humanos. Esto dio lugar a que se instalara entre los monarcas un cierto afán por los ideales de progreso, reforma y filantropía, que rompían, aunque no totalmente, con los principios de la tradición medieval, como que el poder del monarca tuviese origen absoluto. Frente a ello, se instauró la idea basada en las concepciones de Hobbes, de que entre el soberano y el pueblo
existía un contrato social que debía cumplirse por todas las partes. Consecuentemente, el despotismo ilustrado no significó te llamo dentro de un ratito que estoy grabando mi clase. Bueno, disculpen, jóvenes. Y frente a ello, se integró la idea basada por las concepciones de Hobbes, ¿no? De que entre el soberano y el pueblo existía un contrato social que debía cumplirse por todas las partes. Consecuentemente, el despotismo ilustrado no significó ningún tipo de revolución ni alteración del orden sociológico. Debe entenderse más bien como la puesta en marcha de una serie de reformas que de forma tranquila y desde arriba, al asumirse parte de los postulados de la Ilustración con el objetivo de lograr un cierto desarrollo social, económico y cultural. De hecho, la expresión que mejor define el despotismo ilustrado es el siguiente: todo para el pueblo, pero sin el pueblo. Veamos ahora qué era la economía y el despotismo ilustrado. Durante la segunda mitad del siglo XVIII, algunos países de Europa vivían una situación difícil en lo económico. La recesión económica acentuaba los conflictos sociales, lo cual suponía un caldo de cultivo para que se produjesen insurrecciones y revueltas violentas. Ante un panorama conflictivo, algunos monarcas europeos decidieron implementar reformas dirigidas a mejorar el nivel de vida del pueblo, también denominado tercer estado. Entre los monarcas ilustrados se había implantado la idea de modernizar sus estados, también desde el punto de vista económico y de la finanza. De tal forma, se pusieron en marcha medidas para desarrollar la agricultura, el comercio y la industria. Veamos lo que es la aristocracia y laissez-faire. Entre las principales ideas que comenzaron a fraguar destaca la de la libertad de comercio con una fuerte tendencia al librecambismo. Y esta se plasmó en la corriente conocida como fisiocracia, la cual se oponía a la tesis del mercantilismo, que veía un importante papel del Estado en la economía. La doctrina de la fisiocracia podría resumirse con la expresión laissez-faire. Esta palabra, fisiocracia, proviene del griego y su significado es gobierno de la naturaleza. En consecuencia, los fisiócratas señalaban que las leyes humanas y por lo tanto las económicas debían estar en armonía con las leyes de la naturaleza. De ello se deriva que la agricultura es la base de una economía fuerte y en el sector primario la naturaleza permitía que el producto obtenido superaría a los insumos invertidos, lo cual acabaría por generar un excedente económico. Para los fisiócratas, otras actividades como las manufactureras o el comercio quedaban en un segundo plano. Y en relación con la libertad que debía regir el funcionamiento económico, los fisiócratas recelaban de cualquier tipo de intervención, tanto de intermediarios en los procesos de producción y distribución, como en el Estado, especialmente los controles gubernamentales, los monopolios o impuestos, entre otros. Para los fisiócratas resultaba un elemento indispensable, desarrollar estrategias de carácter macroeconómico, de tal forma que generase un orden coherente
no solamente en el ámbito económico, sino también en lo social y en lo político. Para los defensores de esta teoría, el desarrollo económico y el desarrollo social eran elementos absolutamente indisolubles. La aristocracia y el despotismo ilustrado venían de una visión optimista del ser humano y de una fe firme en la razón humana y en un proverbio irreparable e incontestable que nunca revertiría su marcha hacia una sociedad cada vez mejor. Veamos quiénes eran los reyes representantes del despotismo ilustrado. El despotismo ilustrado se expandió por buena parte del continente europeo, y entre los reyes más importantes se encuentran Carlos III de España, María Teresa y José II de Prusia y Catalina la Grande en Rusia. Veamos entonces quién fue doña María Teresa I de Austria. María Teresa I de Austria fue archiduquesa de Austria entre 1740 y 1780. Su gobierno se caracterizó por un fuerte enfrentamiento con la nobleza y la iglesia, ya que aprobó medidas para arrebatarles amplias parcelas de poder. Así, incrementó los impuestos al clero y apartó a los jesuitas de cualquier decisión política. Igualmente, María Teresa I se distinguió por promover la tolerancia hacia los judíos. Su país se convirtió en refugio seguro para ellos y llegó a prohibir a los sacerdotes católicos que intentaran convertirlos. Curiosamente, según los historiadores, ella tenía un muy mal concepto de los judíos. Por último, su intento de aprobar una reforma que mejore la educación y redujera el analfabetismo encontró un gran rechazo entre los sectores más favorecidos. La archiduquesa, en respuesta, ordenó encarcelar a los opositores. Vemos ahora a José II de Austria. Fue hijo del anterior, ¿no? José II se convirtió en archiduque de Austria a la muerte de su madre en 1780. Su reinado duró solo 10 años, durante los cuales siguió las mismas ideas que su antecesora. De esta manera, José II mantuvo a la Iglesia apartada de los órganos de poder y propuso medidas para extender la tolerancia religiosa. Además de hacia los judíos, el gobernante amplió esa tolerancia a luteranos, ortodoxos y calvinistas. La nobleza fue otro de los objetivos de la reforma de José II. Su intención era limitar su poder, para lo que liberó a los siervos y prohibió a los nobles que administraran justicia a los campesinos. Continuando con la obra de su madre, el monarca profundizó esta reforma educativa. En este ámbito, su gran logro fue escolarizar a un 25% de los niños de la nación. Veamos ahora a Federico el Grande. Federico II de Prusia, conocido por el sobrenombre del Grande, ocupó el trono entre 1740 y 1786. Desde muy joven, fue un gran lector de filosofía y trabó relación con uno de los más importantes pensadores ilustrados, Voltaire. Una de sus medidas más populares fue entregar semillas y herramientas a los campesinos para que pudieran reparar sus granjas tras la guerra de los 7 años. De igual forma, introdujo novedades como la rotación de cultivos o el arado de invierno. Por otra parte, Federico el Grande
no se caracterizó por su defensa de la libertad durante su mandato. Mantuvo una férrea censura a la prensa y no dudó en represaliar a los autores que escribían en su contra. Veamos a Catalina II de Rusia. Catalina II, conocida también como la Catalina la Grande, fue la emperatriz de Rusia entre los años de 1762 y 1796. Según sus biógrafos, era muy aficionada a la literatura y el arte. Además, llegó a escribir algunas obras propias. La emperatriz tuvo contacto con filósofos ilustrados de la talla de Diderot, Montesquieu y Voltaire. Con estos intereses, no es de extrañar que demostrara un gran interés en promover la educación y la cultura. Catalina II participó en la financiación de la enciclopedia de Diderot y compró numerosas piezas de arte que hoy se exponen en el Museo Hermitage de San Petersburgo. La emperatriz fue también autora de un manual educativo destinado a los niños. Para escribirlo, se basó en las ideas de John Locke. Por último, impulsó la creación de muchas nuevas escuelas. Todo lo anterior no impidió que Catalina la Grande desterrara a los intelectuales que se oponían a su gobierno. Además, cuando estalló la Revolución Francesa, la gobernante empezó a rechazar algunas de las ideas centrales de la Ilustración. Finalmente, veamos a Carlos III de España. La modernización de la capital de España ha provocado que Carlos III sea denominado por el sobrenombre de el mejor alcalde de Madrid. Su labor incluyó la construcción de grandes avenidas y monumentos, así como la instalación de alumbrado público. Además de estas reformas urbanas, Carlos III trató de reformar la propiedad de la tierra en España. La iglesia y la nobleza eran los grandes terratenientes del país y el monarca pretendía que esos terrenos pasaran a manos de los campesinos. Sin embargo, la oposición de ambos sectores paralizó casi totalmente el proyecto. Carlos III se rodeó de varios ministros ilustrados para que lo asesoraran. Las medidas que llevaron a cabo tenían como propósito desarrollar la industria, además de acabar con el monopolio de los gremios. Igualmente, fundó las reales fábricas y potenció la industria textil en Cataluña. En el ámbito del comercio, el monarca tomó medidas para eliminar las aduanas interiores. Durante su reinado, se liberalizó el comercio con América, lo que significó el final del monopolio de la Casa de Contratación de Sevilla. No obstante, mantuvo la política proteccionista con las otras potencias europeas. Esto ha sido, jóvenes, el tema de hoy. Muchas gracias por su atención y que tengan pues un buen día, estimados estudiantes. Pasemos a ver las preguntas del tema de hoy. Muchas gracias.